pozo de Jacob luce como un paraíso, brillante, claro y muy atractivo para visitar, pero debajo de su belleza esconde secretos que no se pueden ver fácilmente a simple vista. Cuando enviaron un dron submarino, salieron imágenes llenas de misterio y miedo. ¿Qué habrá visto que casi no pueden explicar los expertos? Ketara, acompáñame a descubrir toda la historia. Pero antes de que empecemos, ¿podrías darle like a este video? Eso significa mucho para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. El pozo de Jacob luce como un paraíso, agua azul cristalina y un entorno tranquilo. Se encuentra en Texas Hill Country, cerca del pueblo de Wimberley. Aquí se puede ver un manantial que parece el lugar perfecto para nadar o refrescarse bajo el sol. Pero debajo de esta atractiva masa de agua hay un peligro oculto que no se puede ver a simple vista. Es como una trampa esperando a quienes intenten explorar su profundidad. Es un pozo artesiano. Creado por la naturaleza, el agua fluye desde las fisuras de la piedra caliza. Desde la entrada, el pozo cae verticalmente antes de ingresar a un complejo sistema de cuevas. Los pasadizos son sinuosos, estrechos y a veces se ensanchan de repente. Se dice que llega a casi 90 metros bajo tierra. Mientras tanto, a lo largo de los años, muchos buzos se han sentido atraídos a probar la misteriosa cueva del pozo de Jacob, pero más de una docena de personas han sido registradas como fallecidas aquí. Algunos quedaron atrapados en la grava, otros sin aire, y algunos se perdieron en los pasadizos estrechos. Relacionado con esto, dos adolescentes con experiencia en buceo, Kent Maupin y Mark Brasher, entraron a la cueva, pero ya no pudieron salir. Su desaparición marcó una de las primeras grandes tragedias en el pozo de Jacob. Los rescatistas intentaron encontrarlos, pero incluso ellos casi mueren en el proceso. Don Dibol, uno de los que intentaron rescatar, quedó atrapado en la grava que se derrumbó y casi perdió la vida. Debido a lo peligrosa que era la situación, llegó al punto de que intencionalmente contuvo la respiración para poder salir de donde estaba atrapado. Además de esto, hay otra historia de un buzo llamado Richard Patton, un estudiante de 22 años, que desapareció después de tomar una ruta equivocada dentro de la cueva. Mientras intentaba regresar, se le acabó el aire y no pudo salir a la superficie. Su cuerpo fue encontrado después de una búsqueda exhaustiva. Las cámaras debajo del pozo de Jacob tienen una característica peculiar. En la primera cámara, el agua está clara y hay luz suficiente. Pero a medida que te adentras, especialmente en la tercera cámara, casi no se puede ver nada. La visibilidad disminuye hasta que se vuelve completamente oscuro. Aquí es donde comienza la intensa desorientación de los buzos. La grava en el fondo siempre está en movimiento. Cuando un buzo se descarrila o hay un pequeño movimiento, las piedras y la grava pueden colapsar. Ha habido incidentes en los que esto ha enterrado no solo el equipo, sino también el cuerpo del propio buzo. Es como una trampa que no discrimina a nadie. Debido a los accidentes y problemas repetidos, las autoridades del condado de Hayes se vieron obligadas a imponer una prohibición de nadar y bucear. No solo es el peligro debajo del agua la razón, sino también la calidad del agua. Y en el mes de junio fue cerrado debido a la sequía. Desde entonces ha permanecido cerrado al público. Los expertos dijeron que no es seguro nadar ahí. Además, otro gran problema es el uso excesivo de agua del acuífero que alimenta el pozo de Jacob. Se extrae más agua de la que puede reponerse. Por eso el nivel del manantial sigue bajando. Por eso la condición empeora aún más y el intento se vuelve más peligroso. Debido a que ya se han perdido muchas vidas, los expertos pensaron que no es suficiente que las personas se sumerjan debajo. Por eso usaron tecnología moderna como drones submarinos. Estos drones están equipados con cámaras de alta resolución, sonar y reflectores. Es más seguro enviarlos a lugares donde las personas no pueden entrar. En las primeras grabaciones que volvieron, las paredes de la cueva parecen cintas retorcidas de piedra caliza. La luz de la cámara ilumina la roca lisa y revela agua cristalina. Pero a medida que se adentran, poco a poco se va haciendo más profundo. Y como han experimentado los buzos, la oscuridad y el peligro realmente no se pueden evitar. Relacionado con esto, mientras el dron se hundía entrando a la cueva, la luz poco a poco se convirtió en sombra. Mientras más profundo iba, más se sentía que algo no estaba bien. Ya no era simplemente descender. Traía consigo una inquietud que no se podía explicar. Al llegar a la segunda parte de la cueva, fue ahí donde empezaron a aparecer las señales.
Se encontraron algunos objetos flotando, como pedazos rotos de máscaras, cuerdas que dejaron y algunas pertenencias personales que seguían enterradas en el lodo espeso. Todo eso es un recordatorio de las personas que entraron pero nunca salieron. Cada pieza parece tener su propia historia de miedo y tragedia. Al llegar a la tercera habitación, el ambiente se volvió más frío y más oscuro. Mientras los científicos y periodistas vigilaban arriba, de repente apareció un guante en la cámara. Pero eso no fue lo único sorprendente. En un instante, desde el dron, algo asomó. Parecía una mano colgando, inmóvil, pero suficiente para detener a todos los que estaban viendo. Muchos se preguntan si es solo imaginación o si existe una explicación más profunda. Mientras los expertos veían el video, las expresiones en sus rostros cambiaron. Según algunos buzos que revisaron el video, esto no es simplemente una ilusión de la cámara. Para ellos, esto es una advertencia. Es como si la misma cueva dijera: no deberías estar aquí. Lo que se sentía en ese momento ya no era solo miedo. Es como un recordatorio de que hay cosas que es mejor no saber. Pero ahí no terminó todo. En la misma habitación notaron un metal incrustado en la grava. Al examinarlo, resultó ser de un viejo equipo de buceo, un modelo que hace mucho tiempo ya no se vende ni se usa. Eso significa que lleva ahí mucho tiempo. Y si es cierto, probablemente proviene de un buzo que desapareció hace mucho tiempo y nunca fue encontrado. Ese descubrimiento fue lo que finalmente cambió el rumbo de su misión. De un simple experimento, esto sirvió para reabrir un caso antiguo. Ya no solo estaban observando la cueva, hallaron indicios de personas que quizá desaparecieron sin que alguien lo notara. Relacionado con esto, en las primeras cámaras, hay rastros de personas que pasaron, como pedazos de su equipo y escombros. Pero al llegar a la tercera cámara, aquí empezaron a surgir pruebas más serias. Encontraron equipo antiguo que no solo estaba enterrado, apuntaba hacia una parte más profunda de la cueva, como si estuviera ocultando algo aún más aterrador. Después de pasar la tercera cámara, aquí encontraron el nombre del lugar, lo que los buzos llaman la Catedral de No Retorno. No es solo un apodo, ya se ha convertido en una leyenda entre las personas que se atrevieron a intentarlo. La entrada es estrecha. Cada respiración puede causar que la grava en el suelo se mueva. Por eso, incluso un pequeño error puede ser peligroso. De todas las partes del pozo de Jacob, esta es la más peligrosa y donde más personas han muerto. El dron continuó descendiendo en la oscuridad. Mike Garfield, un operador veterano con mucha experiencia, tiene el control. Está tranquilo y sabe lo que hace. Él ajustó la máquina lentamente y cada segundo parecía revelar un secreto aún más oscuro. De repente algo brilló, un metal pegado debajo de la piedra caliza. Se detuvo, hizo un acercamiento y ahí apareció una máscara de buceo. No era una máscara común. Los buzos veteranos reconocieron el diseño al instante. Ya no se fabrica desde hace más de 40 años. Pero una voz susurró: ese es el modelo de Kent Mopin. Y ahí fue donde empezó a cambiar el rumbo de toda la expedición. Ya no era solo investigación, ahora era una misión de recuperación. Mientras tanto, el dron seguía avanzando. Su luz se aferraba a cada fisura de la pared. Vieron un tanque de oxígeno cubierto de óxido. La etiqueta casi estaba borrada, pero el tanque seguía intacto. Luego vieron una manga rasgada de neopreno flotando. Y después, lo más aterrador, un cuerpo aún intacto, todavía con el traje de neopreno puesto, atrapado entre dos rocas lisas. No era un esqueleto destrozado, estaba entero, como si la cueva misma lo hubiera aprisionado. Los brazos y las piernas estaban torcidos en una posición extraña, y parecía que el pozo de Jacob había decidido no dejarlo ir nunca más. Nadie habló hasta que Mike dijo suavemente: ya lo encontramos. En el traje de neopreno todavía había una placa con el nombre, casi desprendida por el paso del tiempo y cubierta de lodo. Cuando la luz lo iluminó, las letras aparecieron poco a poco. Kent Mopin. Relacionado con esto, dos amigos, Kent Mopin y su compañero Mark Brazier, decidieron desafiar la cueva. Mientras la mayoría tenía miedo, ellos creyeron que sí podrían hacerlo. Pero en lugar de éxito, su intento trajo una de las tragedias más tristes en la historia del pozo de Jacob. Kent no era principiante, ya tenía muchos años de experiencia. Era valiente, audaz, y parecía vivir solo para explorar cada rincón del pozo de Jacob, mientras que Mark era más joven y apenas estaba comenzando. Era estudiante, ansioso por aprender,
y admiraba a Kent como si fuera un hermano mayor. Llegaron al pozo de Jacob junto con un grupo de Pasadena. El grupo acampó cerca del lugar y en cada uno de sus movimientos se notaba que estaban preparados para una prueba difícil. Cuando Kent y Mark se pusieron sus trajes de neopreno y cargaron los pesados tanques de acero en la espalda, parecían guerreros que iban a entrar en batalla. Pero su enemigo no era una persona, sino el agua fría, oscura y peligrosa de la cueva. Para Kent, entrar a la cuarta cámara era una manera de hacer historia y llegar a un lugar donde nadie más había estado antes. Para Mark era suficiente con poder acompañar a la persona que admiraba. Juntos se sumergieron, cargando el peso de los tanques. No había cuerda que los guiara de regreso, no había luz adicional y no tenían un plan preparado en caso de que algo sucediera. Lo único que llevaban era la confianza en sí mismos. Pasaron la tercera cámara y entraron en un pasadizo estrecho. En ese oscuro pasadizo fue la última vez que alguien vio con vida a Kent y Mark. Tras 4 décadas, Kent y Mark seguían allí, enterrados y atrapados en la roca. Mientras tanto, después de que los dos desaparecieron en la cuarta cámara, había otro buzo cerca. Él era Joe. Él estaba con los dos durante la inmersión, pero no pudo entrar de inmediato a la cámara. Se quedó en la entrada lo suficiente para ver lo que estaba pasando. Ahí, Joe presenció los últimos momentos de Kent y Mark. Vio cómo trataban de arrastrar sus pesados tanques por el pasadizo, sin una cuerda de seguridad atada, sin luces adicionales que los guiaran, solo su propio valor y la creencia de que podrían regresar. Joe intentó regresar, llamó su atención, sacó su cuchillo y lo golpeó varias veces contra su tanque para hacer ruido, pero no hubo respuesta. Apuntó su linterna de buceo hacia el túnel, esperando que los dos se dieran la vuelta y regresaran, pero no miraron atrás. Era como si algo inexplicable los estuviera jalando, como si siguieran una llamada que solo ellos podían escuchar. Siguieron bajando lejos. Joe tuvo que tomar la decisión más difícil para un buzo, regresar solo. Aunque le dolía, sabía que si insistía en seguir, quizá no volvería. Por eso retrocedió y subió. Al llegar a la superficie, el agua ya no estaba clara detrás de él. Ya había suciedad espesa y grava esparcida. Eso suele pasar cuando se mueven las piedras en el fondo o cuando un buzo entra en pánico. Fuera cual fuera la razón, para Joe estaba claro. Algo malo sucedió en ese pasadizo. En el fondo de su mente, Joe ya sabía que Kent y Mark no regresarían. Y como ya estaba oscureciendo, pidió que se hiciera una llamada para un rescate inmediato. 2 expertos respondieron, Don Dibol y Paul Batalla. Ambos tienen experiencia y valentía, pero ninguno estaba listo para ir al pozo de Jacob. Don, un ex soldado de la Marina acostumbrado a las inmersiones más difíciles, estaba de pie al borde del manantial. Él está acostumbrado a la tensión y al peligro, pero cuando miró ese pozo, dudó. Esperó hasta que salió el sol, esperando sentirse más cómodo y tener más valor. Al día siguiente bajó con Calvin Turner, un guardabosques experto en estas operaciones. Colocaron cuidadosamente los tanques de aire extra. Para ellos esto era seguridad adicional, una preparación. En caso de que ocurriera algo inesperado, también instalaron una cuerda de seguridad, aseguraron cada paso y siguieron todos los procedimientos correctos. Pero aún así, sus preparativos no fueron suficientes. Cuando llegó el momento, Don metió la cabeza y los hombros en el estrecho pasadizo lleno de grava. Ese es el pasadizo donde Kent y Mark fueron vistos por última vez. El agua irrumpió y las pequeñas piedras golpearon su cara. Revisó el medidor de su tanque. Pensaba que aún le quedaban 10 minutos. Pero todo sucedió rápido y la grava se movió de repente. Cayó como una trampa. Sus brazos quedaron atrapados y ya no podía moverse bien. Su pecho tenía muchas dificultades para respirar. El agua que antes era clara, de repente se volvió turbia. Ya no podía ver ninguna luz. Tampoco podía hacer señales. Era como si lo hubieran enterrado vivo. Mientras el aire se le acababa más rápido, un miedo entró en su mente. Poco a poco pensó en la muerte. ¿Cómo será? ¿Dolerá mucho? ¿Y si debería apresurar el proceso? En su desesperación intentó tragar agua. Lo hizo varias veces esperando que todo terminara de una vez. Pero en lugar de la muerte sucedió algo inesperado. Su cuerpo de repente comenzó a convulsionar. Con ese pequeño movimiento, las piedras que estaban incrustadas en él se aflojaron un poco. La luz volvió a aparecer ante sus ojos. En medio del agua turbia y oscura, apareció una sombra. Calvin. Regresó
llevando el regulador extra y se lo puso en la boca a Don. Por esto su esperanza volvió a nacer, pero la prueba aún no había terminado. Al salir, su estómago estaba tan hinchado como si tuviera 9 meses de embarazo. El dolor era casi insoportable para él. Fue llevado de inmediato al Centro Médico Militar Brooke. Allí lo sometieron a una cámara de recompresión, pero eso no ayudó. Tuvieron que hacerle una radiografía y ahí fue cuando el doctor vio que su estómago había explotado. La infección que siguió casi lo mata. Luchó durante semanas en el hospital. Casi no había esperanza de que sobreviviera, pero aún así sobrevivió. A pesar de todo, su recuperación fue lenta, llena de dolor y peligro. Y mientras él descansaba, los demás no dejaron de buscar a Kent y Mark. Incluso el pozo de Jacob ya había mostrado una advertencia clara. Aunque esto casi causó la muerte, la gente siguió buceando y explorando su fondo. Mientras Don Dibol yacía en la cama del hospital, lleno de puntos y afortunado de haber sobrevivido, la lucha aún no había terminado. Jacob's Well se llevó a 2 jóvenes, y no todos están dispuestos a aceptar que ahí terminará su historia. Uno de los que no pudo soportar esa idea fue Don Broad. Broad no es un principiante en este tipo de peligro. Tenía 46 años en ese entonces. Era valiente y creció en el pueblo del campo. Para él, el pozo de Jacob no es solo un manantial peligroso. Es una prueba que debe enfrentar. Mientras otros retrocedieron después de ver la muerte que causaba la cueva, él en cambio se acercó aún más. Su objetivo no es solo entender el porqué, sino enfrentarlo a su propia manera. Al llegar no dudó un momento. Se puso de inmediato su equipo y se sumergió en el agua clara pero aterradora. Rápidamente se dirigió al camino que llevaba a la 4ª cámara de la cueva. Al pasar por ahí, notó algo aterrador. Una pequeña luz seguía parpadeando. Fue dejada por uno de los buzos desaparecidos. Esa simple luz sirvió como pista de sus últimos momentos. Mientras avanzaba, encontró un pasaje casi lleno de grava y piedras. Para cualquiera, esto era solo una formación natural de la cueva, pero para Broad era claro lo que vio. No eran solo piedras, era una tumba. Él creía que debajo de las pesadas rocas de grava estaban los cuerpos de Kent y Mark. No podía sacarse de la cabeza sus últimos momentos. Esa imagen lo atormentaba. La idea de que no quedaron atrapados por miedo, sino porque cruzaron la frontera. Se metieron en un lugar sumamente peligroso, y en la mente de Broad no debían dejarlos ahí. En vez de retirarse, Broad pensó que tal vez aún había una manera. Si se pudiera quitar la grava de arriba hacia abajo, tal vez habría una oportunidad de sacar los cuerpos. Para él, no se trataba solo de buscar restos, sino de hacer justicia y devolver a la familia a su ser querido. Mientras tanto, 2 días después, llegó un gran camión de plataforma al pueblo de Wimberley, y encima de él venía una máquina enorme que parecía salida del futuro. No era una nave espacial como algunos pensaron al verla por primera vez. Era una cámara de recompresión móvil enviada por la compañía Schaefer Diving. Las familias de las víctimas mismas la contrataron. No les importó el alto costo. Lo único que les importaba era recuperarlos, sin a Kent y Mark, sin importar cuánto tuvieran que pagar. En este punto, el grupo ya no solo estaba buceando, ya era una operación a gran escala. Los buzos y expertos trabajaron juntos, impulsados por el deseo de completar la misión. Ya no se trataba solo de la historia de Jacob's Well como un lugar peligroso. Ahora era una lucha personal, una lucha de familias, de amigos y de personas que no estaban dispuestas a rendirse. Además, Louis Schaefer fue el primero en bajar para revisar el pasaje bloqueado. Cuando llegó al fondo y vio que el paso estaba casi completamente cerrado, inmediatamente dijo por radio las palabras «Dios Todopoderoso», como señal de una gran sorpresa. Ahí comenzó una de las operaciones de rescate más difíciles que se han realizado en el pozo de Jacob. Sus compañeros buzos actuaron rápidamente. Colocaron una manguera grande y succionaron la grava del fondo. Las piedras pequeñas suben junto con el agua y se descargan en el arroyo. Mientras tanto, las piedras grandes se recogen a mano, se colocan en sacos y se suben una por una. El trabajo es muy pesado, agotador y lleno de peligros. Pero lo más difícil de todo es que parece que están luchando contra el propio pozo. Siempre que hacen un agujero, las piedras y la grava caen de nuevo. Es como si absorbiera y volviera a cubrir el agujero que tanto trabajo les costó abrir. A pesar de esto, no se detuvieron. Siguieron luchando aunque sus cuerpos se cansaban
y les faltaban fuerzas. Llegó el momento en que se acabaron los fondos. El equipo no es barato y tampoco es fácil de pagar para las personas que todos los días cargan y se sumergen. A medida que pasan los días, casi no hay progreso. Algunos de los voluntarios se quedaron porque no podían abandonar el lugar que mató a sus compañeros, hasta que el propio senador Cadet Brooks intervino y trajo un nuevo equipo de la empresa Brown and Root. Ellos inspeccionaron el lugar, estudiaron la situación y después de una revisión cuidadosa, dieron su conclusión. Demasiado peligroso, no se puede continuar. Por eso, 12 días después de que Kent y Mark desaparecieron, la operación se detuvo por completo. La misión que comenzó como un rescate terminó en rendición. Cuando se declaró formalmente terminada la búsqueda, 2 vidas se perdieron para siempre y miles de toneladas de grava quedaron debajo. Esto demuestra que el pozo de Jacob volvió a prevalecer. El pozo sabe cómo retener todo lo que toma. Asimismo, como un manantial artesiano alimentado por el acuífero Trinity, puede expulsar agua directamente hasta 1 metro de altura. Según la gente de antes, se podía escuchar su zumbido incluso desde la carretera. Pero todo cambió. A medida que más personas usaban el agua en casas y negocios, la presión bajó. El flujo se debilitó hasta casi detenerse por completo. También está registrado en la historia que hubo ocasiones en las que el pozo de Jacob no fluyó. Cada vez más personas se preguntaban si sería el final del manantial. Una de las razones es la continua extracción de agua del acuífero de empresas como Aquatex, que forma parte de Essential Utilities. Esto no es ilegal ni secreto, es solo un negocio normal. Pero el acuífero no puede mantenerse al ritmo. Por eso el condado de Hayes decidió actuar. Compraron algunas partes de terreno alrededor del pozo. Después, un grupo local, la Asociación de Cuencas de Wimberley Valley, añadió más terreno. Lo llamaron West Ridge Track. Pusieron una cerca, colocaron cables y comenzaron a hacer planes para la conservación. Pero el reto era diferente bajo tierra. El acuífero Trinity es como un organismo vivo. Cuando se extrae demasiada agua puede tomar muchos años o incluso décadas para que se recupere. Algunos científicos dicen que quizá nunca regrese totalmente a su estado original,